Seguimos compartiendo este programa, acariciando lo áspero, 10:59 en la mañana. Nos vamos a la comunicación telefónica. Martín Cangini en línea, él es el delegado de Radio América en CIPREVA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Martín, buenos días. Facundo Navarro te saluda desde Puerto Madryn, desde Radio Escuela Namuncurá, la Fundación Ceferino Namuncurá. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Facundo? Buen día. Bueno, saludos a vos, a toda tu audiencia. Bueno, gracias por preocuparse por este tema. Bueno, contanos, por favor, cómo está la situación. Bueno, en este momento Radio América lleva ya 96 horas de paro. En Radio América trabajamos aproximadamente 150 trabajadores. El motivo de esta medida, de esta retención de tareas, básicamente es porque no nos han pagado el sueldo del mes de diciembre y tampoco una parte del aguinaldo. Radio América pertenece al Grupo 23. El Grupo 23, es el dueño del Grupo 23 es Sergio Spolky, el empresario Sergio Spolky, junto con Matías Garfunkel. Todo el Grupo 23 está atravesando, Facundo, una situación de vaciamiento prácticamente. Son 800 trabajadores que cumplen sus tareas en todos los medios de este grupo. Tengo algunos de los medios que pertenecen al grupo, por ejemplo, la Rock and Pop, Radio Splendid, Radio América, en mi caso, el Diario Tiempo Argentino, la revista 7 Días, el Diario El Gráfico, el Diario El Argentino, varios diarios del interior que también pertenecen al argentino, como por ejemplo el de Mar del Plata, el de Rosario, Córdoba, los zonales del Gran Buenos Aires, el canal CN23. Todos estos medios pertenecen, hay otros más, por supuesto, que bueno, en este momento me estoy olvidando, pero pertenecen al Grupo 23, que está en esta situación de vaciamiento. En Radio América puntualmente llevamos ya, como te decía, 96 horas de paro y estamos aguardando alguna comunicación de la empresa. Por el momento no hay ninguna señal concreta de que vaya a pagar el dueño de la empresa. Por lo tanto, nosotros mantenemos la medida de fuerza. Hoy a la tarde, a eso de la 1 de la tarde, vamos a estar haciendo una asamblea general con todos los otros gremios, con operadores técnicos, con locutores, con el personal administrativo, y vamos a estar definiendo a ver cuáles son los pasos a seguir. Si tenemos que hacer alguna referencia con respecto a, bueno, del 10 de diciembre para acá, si hablamos de la ley de medios, y pensando también en esta, cuestión lo más federal posible, ¿no? Vos hablando desde Buenos Aires, planteándonos esta realidad que tiene que ver con los trabajadores de Radio América y otros trabajadores del grupo que mencionabas, el Grupo 23, que los nuclea. ¿Qué referencia en ese sentido, no? ¿Qué imagen más amplia le podemos compartir, por ejemplo, al oyente aquí de la ciudad de Puerto Madryn? ¿Hay puntos de unión? ¿No hay puntos de unión? Bueno, nosotros estamos tratando en este momento justamente de evitar toda referencia política, pero obviamente es imposible no hablar de ese tema, ¿no? Nosotros los trabajadores no tenemos absolutamente nada que ver con las líneas editoriales de los medios. O sea, en este caso, en Radio América, por ejemplo, en mi caso yo soy delegado de Radio América, tengo 15 años de trabajo en esta empresa, en Radio América. O sea, la radio fue antes de Urnequian, del grupo CIE, que eran mexicanos. Ahora hace 7 años pertenece a Spolky. En mi caso tengo compañeros, por ejemplo, que hace 25 años trabajan en Radio América. Es una radio que tiene personal con mucha antigüedad. También hay gente más nueva. Pero lo que quiero decir con esto es que acá son trabajadores, no se trata de una cuestión de ñoquis, militantes, como se está diciendo por ahí en algunas situaciones de despidos del Estado, que también la repudio, por otro lado, pero nosotros lo que decimos es que no tenemos nada que ver con la línea editorial de la empresa, ni con los negocios que haya hecho Spolky con el gobierno. A nosotros realmente poco nos importa si Spolky era oficialista y ahora se vuelve macrista, la verdad no es un tema nuestro. Nosotros trabajamos, cumplimos un horario, cobramos el sueldo y estamos pagando el pato por situaciones que son totalmente ajenas a nosotros. Entendemos también, por eso también el llamado lo hacemos al gobierno nacional, que acá, además de que Spolky y Garfunkel son dos empresarios que se han enriquecido, han ganado mucha plata a través de la pauta del Estado Nacional durante estos últimos años, en el caso del gobierno anterior. El llamado también lo hacemos al gobierno de Mauricio Macri y al Ministerio de Trabajo para que intervengan de manera urgente, porque es lo que te decía, nosotros no tenemos nada que ver con la línea editorial de la empresa, ni tenemos nada que ver con ningún tipo de negocio de los empresarios en este caso. Acá estamos pagando los 150 trabajadores, en este caso de Radio América, y los 800 del Grupo 23, por una venganza quizá,
que van a emprender desde el gobierno con el empresario Polki. En este momento sabemos que está cortada la pauta publicitaria para todos los medios, pero creo que desde el gobierno tienen que entender, tienen que ver que acá hay una crisis social sin precedentes para los trabajadores de prensa. En el 2001 despidieron muchísimos trabajadores en Diario Clarín. Cuando cerró Crítica hubo muchos trabajadores en la calle, pero acá hay 800 trabajadores, es muchísima más gente. La crisis social que desataría, por ejemplo, que un gobierno le corte completamente la pauta publicitaria, en este caso el Grupo 23, sería una crisis sin precedentes dentro de los trabajadores de prensa. O sea, está vinculado desde ese aspecto, digamos, toda esta crisis con lo que está pasando a nivel nacional. Estamos dialogando con Martín Cangini, él es delegado de Radio América en Cipreva. ¿Quiénes son los interlocutores? ¿Con quiénes hablas? ¿Con quiénes hablan? ¿Con quiénes se reúnen? Bueno, nosotros estamos hablando concretamente con Sergio Spolky. Este empresario, bueno, la verdad, tiene actitudes realmente muy extrañas, porque no nos está dando ninguna fecha de pago, como te decía. Acá hay algo muy concreto. A nosotros tenía que pagarnos el jueves pasado. Era el cuarto día hábil, esa era la fecha de pago. Además tenía que pagarnos la segunda cuota del aguinaldo. El aguinaldo tenía que haberlo pagado el 18 de diciembre. No lo pagó, a una parte. La otra parte tenía que pagarla ahora. Incumplió ese acuerdo. Es un acuerdo realmente generoso, ¿no? Que tengamos en cuenta que te paguen el aguinaldo en 3 cuotas es generoso para el empresario. Pero bueno, concretamente no lo pagó. De esta manera incumple con un acuerdo que tenía con nosotros. Por ese mismo nosotros ya no confiamos en este empresario, porque te dice una cosa, después te dice otra. Entonces, el interlocutor, digamos, es él. El otro empresario, el otro dueño del grupo, de la mitad del grupo, es Matías Garfunkel, que es un hombre que se lo ve tuiteando, muy solidario. Otro día se ha solidarizado a través de Twitter con los trabajadores del grupo 23. Y realmente es un caradura, porque Matías Garfunkel realmente no se sabe dónde está. Algunos dicen que está fugado en Miami, otros dicen que está en Bariloche. Nosotros no sabemos dónde está. Él tiene que hacerse cargo de que es dueño de la mitad del grupo. Se está peleando todo el tiempo vía Twitter con Spolky y a nosotros no nos responde. A nosotros no ha dado la cara, no ha venido, no ha aparecido. Y él es tan dueño como Spolky del grupo 23. O sea, él tiene que responder solidariamente, al igual que lo hace Spolky en este caso. Esos son los interlocutores que nosotros tenemos. Por otro lado, tenemos una vía abierta a través del Ministerio de Trabajo de la Nación. Estamos esperando que prontamente convoquen audiencia porque ya la situación es realmente insostenible. ¿Cómo es la relación con los otros medios, no? A la hora de, porque también es como que se nos pegan enseguida frases o palabritas claves, ¿no? Este famoso, por ejemplo, si se quiere, blindaje mediático, ¿no? Palabras que unidas están tan en boga. ¿Cuál es la participación? Porque muchas veces también sucede esto, ¿no? Hay luchas de periodistas, de laburadores de prensa, que lamentablemente por también esto que estamos mencionando o hablando, no tienen ese rebote público en otros medios. En este caso particular, con respecto a Radio América o con respecto a la lucha que tienen los trabajadores del Grupo 23. ¿Cuál es el rebote desde los medios allí en Buenos Aires? Es muy importante esto que decís. Nosotros separamos, y es una lucha que tenemos desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires desde hace bastante tiempo. Yo quiero la comisión directiva, y es algo que lo hemos planteado mucho el tema. Separamos lo que son los medios de comunicación, las empresas, los empresarios de los trabajadores. Los trabajadores de medios no tienen absolutamente nada que ver con las líneas editoriales, los negocios de las empresas, y los trabajadores realmente son muy solidarios con este tema que hoy nos está afectando a nosotros. De hecho, bueno, recién me llamaban de Radio Nacional para hacer una nota, bueno, ahora me están llamando ustedes. En todos estos días hemos tenido infinidad de notas de colegas de otros medios. Ahora, ¿qué pasa? Es verdad lo que vos señalás, o das a entender, que hay un blindaje para con estos temas por parte de la mayoría de los grupos empresarios. Como te habrás dado cuenta, el vaciamiento del Grupo 23, el paro de Radio América, no ha salido prácticamente en ningún medio grande. No te has enterado ni por Canal 13, ni por Clarín, por ningún lado. Apenas salió algo el otro día en C5N, por ejemplo, gracias a que Víctor Hugo Morales puso el tema, habló del tema, salió, bueno, en algún que otro medio, pero en los medios más grandes del país, este tema lo tapan, en un blindaje total.
para todo lo que es despidos, cesantías, atrasos de sueldos, todo lo que es temas económicos y que afectan a los trabajadores, está totalmente censurado. Claramente, esto lo venimos denunciando desde hace mucho, hay un pacto empresario de todas las empresas de medios, estamos hablando de los monopolios, de las grandes empresas, ¿no? Obviamente. Hay un claro pacto para tapar todos estos temas. ¿Qué quiere decir este pacto? Yo soy empresario de Radio América, del canal América, por ejemplo, de América TV. Tengo un paro, bueno, el pacto es con el resto de los canales. El resto de los canales no me van a cubrir ese paro. Solidariamente, cuando haya un paro, por ejemplo, en C5N, el canal América no lo va a cubrir. Ese pacto existe y es hora que la gente lo sepa. Hay un pacto empresario de los canales de televisión, de los diarios, de las radios, de las grandes empresas, para no cubrir los conflictos gremiales de los trabajadores de los medios de prensa. Por eso, esto parece un mundo ideal para la gente. O sea, bueno, qué bueno, ¿no? Los trabajadores no tienen conflictos. Esto no es así. Hay conflictos permanentemente en todos los medios, los sueldos que se pagan son bajísimos, el nivel de desempleo que hay en trabajadores de prensa es altísimo, el nivel de precarización laboral es realmente angustiante, y esto la gente por ahí no lo sabe. La gente piensa que el trabajador de prensa es aquel que conduce un programa de televisión, como Fantino o como Rial, y realmente ellos no son trabajadores de prensa, son empresarios de la comunicación. No tienen absolutamente nada que ver ellos con los trabajadores. Por eso es importante hacer toda esta diferenciación, ¿no? Y de alguna manera, bueno, como te decía, dependemos mucho también de los medios alternativos, de las redes sociales. Hoy, gracias a Dios, se está moviendo muchísimo a través de las redes sociales. Nosotros, bueno, manejamos varias cuentas, la cuenta del sindicato, el CIPREVA, la cuenta de la Interradial, que es la rama radio del sindicato, después de las cuentas personales. Todo eso a nosotros nos beneficia mucho, nos ayuda mucho para que el tema se haga mediático y pueda estar ahí arriba, porque si no queda tapado. Por ejemplo, todos estos días nos ha pasado con esto de la fuga de Esquilachi, la Nata, que prácticamente era un gran hermano de la fuga, ¿no? A las 24 horas en todos los canales de televisión lo único que se veía era esta fuga de estos 3 presos. No había otro tema en el país, parecía. Sin embargo, nosotros hacía 96 horas que estábamos de paro, estaba el tema del vaciamiento del Grupo 23, porque en ningún medio del grupo se ha cobrado, hay despidos por todos lados, despidos en el Estado, y la gente no se entera de esos temas. Por eso es tan importante el apoyo a los medios alternativos, a los medios comunitarios y también un poco las redes sociales. Y me parece, ya para terminar esta última pregunta que vos me hacías, me parece que va a ser importante de acá a futuro que encaremos como sindicato una apuesta muy fuerte a que a través de alguna legislación se le dé un espacio muy concreto a los trabajadores de prensa, a los gremios, que los gremios puedan exponer sus opiniones en los medios más importantes, que el televidente, el oyente, el lector pueda enterarse por qué un medio está de paro. Te doy un ejemplo, en Radio América estamos, te decía, de paro hace 96 horas, tuvimos el comunicado, en la radio sale música, los trabajadores van, cumplen su horario, pero la radio pone, los operadores ponen música, en eso consiste el paro. No hay señal distintiva de la radio, no hay programas, no hay nada. Sí nosotros poníamos como comisión interna una señal que decía, un spot, que decía que estábamos de paro y explicando los motivos por los cuales estábamos de paro. En el día de ayer la empresa nos presiona a los sindicatos para levantar ese spot. Finalmente fue levantado y ahora la gente no sabe por qué la radio está pasando música. Entonces a lo que vamos es que tiene que haber en algún momento, vamos a tratar de presionar para que haya un espacio legal para los gremios, para que se puedan informar todas estas medidas, porque si no es muy injusto y no tenemos manera de visibilizarnos.